Soy Gregorio Urbano Gilbert, dominicano de orgullo y latinoamericano de corazón. Quizás algunos de ustedes no me conocen. Mi vida es parte de los pueblos latinoamericanos, de su lucha por la independencia plena, la libertad y la soberanía. Tal vez ustedes no conocen estos acontecimientos. Permítanme contárselos. ¿Dónde están los americanos? Oh, ellos se fueron hace mucho para el pueblo. ¿Cómo que para el pueblo? ¿Y esos que están ahí, quiénes son? No, hombre, esos son rasos. Ellos se fueron hace mucho para el pueblo. ¿Seguro? Sí, seguro. Muero. Pero muero satisfecho porque es un acto de protesta contra la invasión de mi patria por fuerzas extranjeras. ¡Viva la República Dominicana! Ese día, 10 de enero de 1917, con esta acción patriótica inimaginable, nace un héroe en la República Dominicana. ¡Que viva la República Dominicana!
Gregorio Urbano Gilbert. Ese jovencito, de tan solo 17 años de edad, decidió mostrarle al pueblo dominicano y al mundo que en la República Dominicana había hombres y mujeres llenos de valor y, aunque con pocas armas, capaces de enfrentar al poderoso ejército norteamericano, el cual, violando todas las normas internacionales, había ocupado militarmente la nación, pisoteando su soberanía e irrespetando su dignidad. Gregorio Urbano Gilbert Suero nació en la ciudad de Puerto Plata el 25 de mayo de 1899. Sus padres fueron el señor Benjamín Gilbert, un comerciante y sastre de oficio proveniente de las Islas Bahamas, y la señora Narcisa Suero, oriunda de Puerto Plata. Los afanes antiimperialistas y el deseo de no permitir que ninguna patria del mundo fuera intervenida por tropas extranjeras empezaron a manifestarse en el joven Gilbert desde muy temprano en su vida. Él mismo relata en su libro Mi lucha contra el invasor yanqui de 1916, que cuando los Estados Unidos invadieron Haití en julio de 1915, siendo un mozalbete de 15 años, intentó irse para esa nación hermana a defender su soberanía, pero por razones económicas no pudo. Lo narra de esta manera. En aquella época, en que el gigante brutal comenzó a gozarse con la pequeña nación vecina, fueron muchos los esfuerzos que hice para juntarme con los cacoses, con las luchas de venganza que llevaban a cabo los buenos hijos de la negrita ultrajada por el sátiro insaciable. En el caso haitiano, me fueron de fracaso los esfuerzos por falta de recursos monetarios para ello. Desde muy jovencito se fue a vivir a San Pedro de Macorís. En esta ciudad trabajó como tipógrafo de imprenta y dependiente de una tienda de comestibles y bebidas, propiedad del comerciante don Pedro Pérez Torres. Justo en esa labor se encontraba en el año 1916, cuando se produjo la primera intervención militar norteamericana a la República Dominicana. Luego del ajusticiamiento del dictador dominicano Ulises Heró, Lilis, el 26 de julio de 1899, quien dejó el país profundamente endeudado con acreedores internacionales, la nación dominicana entró en un período de gran inestabilidad política y social. En los 16 años y medio comprendidos entre el 26 de julio de 1899, día del ajusticiamiento del dictador Lilis, y el 29 de noviembre de 1916, día en que se produce la intervención militar norteamericana, la nación dominicana había tenido 13 gobiernos, de los cuales solo 3 habían durado más de un año. El primero de Juan Isidro Jiménez, el de Carlos Morales Languasco y el de Mon Cáceres, quien no terminó su mandato al ser asesinado el 11 de noviembre de 1911. Teniendo como justificación la inestabilidad política de la nación dominicana, el gobierno norteamericano desarrolló una agresiva política de intervención en nuestro suelo. En 1907, los norteamericanos obligaron al gobierno dominicano a firmar la Convención Dominico-Americana, que establecía la entrega de nuestras aduanas hasta tanto el país pagara las deudas con el gobierno norteamericano. Asimismo, establecía que el gobierno dominicano no podía modificar la tarifa aduanera ni aumentar la deuda pública sin la autorización previa del presidente de los Estados Unidos. Esta convención fue el preludio de lo que tenían programado los norteamericanos desde hacía tiempo, la intervención militar directa, la cual se oficializó con la siguiente proclama leída el 29 de noviembre de 1916 desde el acorazado Olimpia, un barco norteamericano que estaba colocado en el puerto de Santo Domingo. Ahora, por tanto, yo, H.S. Knapp, capitán de la Marina de los Estados Unidos, comandando la Fuerza de Cruceros de la Escuadra del Atlántico de los Estados Unidos de América y las Fuerzas Armadas de los Estados de América, situadas en los varios puntos dentro de la República Dominicana, actuando bajo la autoridad y por orden del gobierno de los Estados Unidos de América, declaro y proclamo a todos los que les interese que la República Dominicana queda por la presente puesta en un estado de ocupación militar por las fuerzas bajo mi mando y queda sometida al gobierno militar y al ejercicio de la ley militar aplicable a tal ocupación.
16 llegan los americanos pisoteando con sus botas el suelo dominicano. Enríquez y Carvajal defendiendo la bandera dijo no pueden mandar los yanquis en nuestra tierra. Esa intervención no gozó de apoyo, salvo en grupos políticos minoritarios y marginados. La respuesta del pueblo dominicano la hizo inviable hacia el futuro, porque el plan original de ellos era hacer de esto otro Puerto Rico, era quedarse. La intervención del 16 no fue una intervención específicamente pensando en proteger sus bienes, eso fue la excusa legal. Siempre la excusa legal es proteger los bienes, las inversiones y los ciudadanos norteamericanos. Eso fue una excusa legal. La excusa real fue la Primera Guerra Mundial y el carácter geopolítico que implicaba el control del Mar Caribe y del Canal de Panamá. La ocupación militar norteamericana de 1916 fue rechazada por amplios sectores de la nación desde el primer momento. Patriotas dominicanos se levantaron en armas para repudiar la afrenta contra la patria mancillada. En la línea noroeste, un grupo de 80 patriotas dominicanos, encabezados por el general Carlos Daniel Grullón y el capitán Máximo Cabral, sin muchas armas, sin amplia preparación militar, con escasas municiones y alimentos, se enfrentaron a más de 800 soldados norteamericanos. Este hecho se produjo el 3 de junio de 1916 y se conoce como la famosa Batalla de la Barranquita, un lugar cerca de la ciudad de Mao, en la provincia Valverde. 26 de estos patriotas dominicanos encontraron la muerte, entre ellos el capitán Máximo Cabral. Ese rechazo a la intervención se sintió de manera directa en San Pedro de Macorís, y Gregorio Urbano Gilbert, siendo todavía un mozalbete, sintió profundamente la necesidad de formar parte de ese movimiento de protesta contra los norteamericanos interventores. En el libro ya citado, Mi lucha contra el invasor yanqui de 1916, el cual escribió para narrar sus experiencias contra la intervención, expresa que cuando se formó una institución cívico-patriótica llamada la Junta Nacionalista, creada con el fin de enfrentar a los marines norteamericanos cuando llegaran al puerto de San Pedro de Macorís, de inmediato pidió su afiliación. De esa experiencia afirma lo siguiente. La ciudad de San Pedro fue dividida en 4 cuarteles o sectores, a cada uno de los cuales se les designó su respectivo jefe, el que estaba encargado de llevar un libro para inscribir a los que estuvieran dispuestos a defender la patria y hasta morir por ella. Y, llegado el caso, marchar al combate con los jefes a la cabeza, a cualquier lugar que fuere. Al correr de los días, fui notando que los jefes del movimiento de resistencia no adquirían ni una sola de las distintas armas indispensables para las acciones bélicas. A pesar de tener dudas, Gilbert confiaba que al momento de la llegada de las tropas norteamericanas al puerto de San Pedro, todos los comprometidos de la Junta Nacionalista ocuparían su lugar en la historia para rescatar la dignidad de la nación. Pero no fue así. El 10 de enero de 1917, cuando llegaron los norteamericanos, todo el mundo se excusó o se escondió. Cuando Gilbert pregunta a su jefe inmediato qué se debía hacer, la respuesta fue que nadie sabía nada y que no debía hacerse nada en ese momento. Un espíritu de dolor y de derrota golpea al joven patriota al ver que todo el mundo se echa hacia atrás cuando la patria llama. En un primer momento, Gilbert siente el mismo espíritu de frustración y vacila. Sin embargo, luego de pensarlo y lamentar la sangre de su pueblo que se está derramando, asume el compromiso con la patria mancillada y, aún sabiendo las consecuencias, realiza uno de los actos de mayor valor patriótico de toda la historia de la República Dominicana.
fíjate que en el caso de él, sorprendió a todo el mundo que estaba desembarcando en ese momento en San Pedro de Macorís. Pero ¿quién iba a pensar que una sola persona con un arma va a enfrentar a un ejército que está llegando a un puerto? O sea, ninguno de los militares de ese momento norteamericanos podían pensar ese tipo de cosas. Por eso son las dos conjunciones que más llaman la atención de este jovencito de hacer ese acto y que logra sorprender a estos militares de profesión, excelentes militares, pero más que todo, logra evadir la persecución en el acto. En su libro sobre la invasión norteamericana, Gilbert expresa que cuando va corriendo por las calles del pueblo, después de haber realizado su histórica hazaña, muchas personas, sobre todo mujeres, le felicitaban en alta voz por la acción, que ya había corrido como pólvora, y le aplaudían por su heroísmo. Una de las voces que escuchó cuando iba en ese trayecto le dijo: ¡Vete pa' donde Chachá! Y me fui donde Chachá, que era el más importante de los jefes de los llamados gavilleros, los guerrilleros que enfrentaban la invasión militar norteamericana. Él me asignó al general Vicente Evangelista, Vicentico, y allí todo el mundo me trataba muy bien, con mucho respeto, porque conocían de mi acción en San Pedro de Macorís. Gavilleros. Gavilleros fue el nombre que le pusieron los yanquis para desprestigiar ese movimiento patriótico que enfrentó esa funesta invasión. Yo fui parte de los gavilleros. Yo sé muy bien quiénes eran. En su mayoría eran patriotas, campesinos que eran duramente masacrados por los yanquis, que los americanos les robaban sus tierras, les violaban sus mujeres e hijas y los apresaban sin juicio alguno. Los verdaderos gavilleros, bandidos y atracadores, eran los marines yanquis que vinieron a mancillar nuestra patria y a maltratar nuestro pueblo. Es cierto que en el movimiento guerrillero habían algunos que cometían excesos y a veces abusaban de los campesinos, pero eran los menos. En su mayoría, eran verdaderos patriotas. Pero lo cierto es que ese denigrante nombre de gavilleros se lo pusieron los oprobiosos yanquis y era repetido por algunos dominicanos, sobre todo por los colaboracionistas y los arribistas. Cuando yo estaba en la loma, allá con los guerrilleros. Cuando yo estaba en la loma, allá con los guerrilleros. Los americanos vieron, ese plomo se perdieron. Cuando yo estaba en la loma, la inmensa mayoría de los combatientes eran personas absolutamente honradas que buscaban fines sociales, no como se les ha indilgado así, pero eran campesinos que estaban defendiendo la patria por una parte, como dice Felicerio, pero también accionando de acuerdo a parámetros tradicionales de acción política. O sea, es un movimiento complejo que en buena medida además tomó la mayor dimensión por ser un mecanismo del caudillismo. Gilbert, que todavía no había cumplido los 18 años, se hizo parte del movimiento. Y en su ímpetu juvenil estaba el deseo de arremeter contra las tropas invasoras, sin entender que la táctica principal de un movimiento guerrillero era atacar por sorpresa y administrar bien sus municiones y los momentos más convenientes. Por su trabajo como tipógrafo en la imprenta de San Pedro de Macorís,
Gilbert había leído sobre importantes guerras de la historia donde pequeños ejércitos habían derrotado a grandes formaciones militares. Y pensó que así debían actuar los guerrilleros. Eso lo llevó a tener diferencias de criterio con el general Evangelista. General Evangelista, Ajá. ¿por qué obligamos a los campesinos que nos apoyan a que nos den armas, comida, dinero si tienen? ¿Eso no es robar? Mijo, nosotros no robamos. Eso no se puede considerar robo. Lo que pasa es que yo tengo que pedirle ayuda a los comerciantes, a los agricultores, a los campesinos, para poder sostener esta revolución liberadora. Los que aceptan, bueno, bien, pero los que se niegan, tenemos que quitarle las cosas. Pero no te apures, que los que nos ayudan, yo le hago un pagaré como garantía de que se lo vamos a devolver cuando triunfemos. General, pero es que yo he visto casos de abuso contra comerciantes que no quieren ayudar. Los que se rebelan y se niegan a ayudar tienen que ser considerados como enemigos de la causa. Esos son los que nos delatan a nosotros con los yanquis. ¿Tú sabías eso? Oye, el que no ayuda a la causa hay que considerarlo como un adversario. Es más, como un traidor a la patria. Mire, general, con todo respeto, a mí me parece que esa huida de hace unos momentos fue un acto de cobardía. ¿Por qué no enfrentamos a esos condenados gringos? Para que vean que aquí hay hombres valientes que defienden la patria. Mire, general, en unos días, ya el 27, va a ser el aniversario de la independencia. ¿Por qué no celebramos atacando la ciudad de San Pedro? Para que ellos vean que aquí hay hombres valientes. General, si usted no sigue mi propuesta, yo voy a tener que abandonar su fila y volver donde el general Chachá. Óyeme, muchacho, mira, nosotros no dejamos de enfrentar a los yanquis. No es porque tengamos miedo. Es porque no tenemos armas y municiones suficientes. Pero tú ves que los hombres, la mayoría es con machete que están. Cuando nosotros recibamos las armas que estamos esperando de amigos dominicanos y del extranjero, tú verás que le vamos a entrar a los gringos con todos los hierros y los vamos a derrotar y los vamos a humillar. No hay que esperar eso, general, no hay que esperar. Nosotros somos más bravos que los gringos. Mire, yo he leído de casos donde pequeños grupos han derrotado a grandes ejércitos. Ajá. En la batalla de Termópila, un pequeño grupo de griegos derrotó al poderoso ejército persa. La toma de la Bastilla en Francia, eso fue un pequeño grupo de revolucionarios. Y en la batalla de Pichincha, el general Sucre derrotó al poderoso ejército español. Mijo, no le hagas caso a toda la fantasía que tú ves en la literatura, ¿eh? Los libros están llenos de cosas que no son ciertas. Óyeme, yo estoy seguro que en toda esa batalla que tú me acabas de mencionar, los dos bandos tenían muchísimas armas y muchísimas municiones, pero nosotros no podemos enfrentarnos al ejército más poderoso del mundo, al mejor armado, al mejor entrenado. Nosotros, óyeme bien, escúchame bien, tú mismo eres el que debería agradecerme a mí que no estemos enfrentando directamente a los yanquis, porque tú serías de los primeros que estarían muertos por ahí y gediendo muchísimo en una Pero zona. no podemos enfrentarlo ni que sea un poquito, un chin, para que vea que aquí hay hombres bravos. Óyeme, ya yo dije que no va a haber batalla, que no voy a arriesgar la vida de los hombres inútilmente. ¡Ya! Pues yo abandono sus filas, general. Ajá, y yo te agarro y te fusilo. Y ya no se hable más. Tacho el carajo. Después de ese momento, Gilbert participa en varias acciones de la guerrilla, pero no se sentía totalmente a gusto, aunque valoraba el sentido patriótico y la entrega de todos estos hombres por la nación. En su libro sobre la lucha contra el yanqui invasor, Gilbert valora de manera extraordinaria al general Vicente Evangelista, a quien considera un verdadero patriota, y a muchos otros de los jefes militares de esa guerrilla popular, como Ramón Natera, el Cabo Gil, Basilio Santana, Pedro Celestino del Rosario, General Tolete, Ramón Badía, Martín Peguero y muchos otros. El historiador Félix Servio Ducudrey publicó un libro titulado Los Gavilleros del Este, una epopeya calumniada, donde demuestra que ese calificativo en contra de los patriotas que enfrentaron la invasión fue una treta de los interventores para difamarlos y quitarles apoyo nacional y mundial.
Las tropas norteamericanas invasoras fueron implacables y salvajes en el enfrentamiento a esas guerrillas y a los campesinos que la apoyaban. El profesor Juan Bosch, historiador y expresidente de la República Dominicana, en su libro De Cristóbal Colón a Fidel Castro, El Caribe, frontera imperial, explica la magnitud de los abusos de las fuerzas interventoras norteamericanas en contra de los patriotas dominicanos. En la región del este, donde operaron los llamados gavilleros, comerciantes medianos y pequeños, maestros de escuela, pequeños propietarios campesinos, fueron arrastrados amarrados a colas de caballos hasta que morían despedazados por las piedras. Otros sufrieron el tormento del agua. A otros se les estacaba, es decir, se les clavaba al suelo con estacas puntiagudas de madera. Hasta en Estados Unidos alarmó a alguna gente el caso de Cayo Báez, un campesino a quien se le aplicaron hierros candentes en el vientre. Los campesinos se resistieron, empuñaron las pocas armas que tenían, sus instrumentos naturales de trabajo, y con eso ellos resistieron durante los 8 años, casi los 8 años de la ocupación militar, la presencia norteamericana en el país. Unas semanas después de aquel incidente con el general Evangelista, Gilbert narra en su libro que una parte del grupo fue cercado por los marines norteamericanos y tuvieron que desbandarse de manera rápida, quedando divididos e incomunicados entre sí, mientras el cerco se hacía más peligroso. Gilbert se separa del grupo y pide auxilio a un campesino. Buenas. Excúseme, señor. Yo voy rumbo a Sabana de la Mar y me perdí evadiendo los campamentos de los americanos que están en todas partes. Oiga, yo podría quedarme un momento acá mientras se despeja un poco la situación y le prometo que después yo voy a seguir mi camino. Bueno, mejor sería que me diga que usted es parte de la guerrilla, que se encontraron con los americanos y que usted anda huyendo. Eso mismo pasó con los otros dos que andaban con usted, que se espantaron cuando me vieron. Oye, pero tú eres el joven que le cayó a tiro a los americanos cuando desembarcaban en San Pedro de Macorís. Sí, señor. Ah, pero para una acción como esa hay que tener mucho valor, se necesita gente que ame a su patria y un valiente. Tú eres un joven muy valiente. Mira, hijo mío, mi casa es tu casa, así es que tú te puedes quedar aquí hasta que los americanos se vayan y tú puedas seguir tu camino. Muchísimas gracias, don. Le prometo que desde que se despeje la situación yo voy a continuar mi camino. Bueno, pues vámonos para allá. Gracias. Don, muchísimas gracias por todo lo que usted ha hecho por mí. Que Dios lo bendiga a usted y a toda su familia. No se preocupe, joven amigo. A mí no me caen muy bien los americanos, ¿no? Y menos después que invadieron mi país. Pero dígame una cosa, joven amigo. ¿Cómo fue que te vino a parar a este lugar? Bueno, don, es una historia muy larga y complicada, pero yo se la voy a hacer más corta. Sucede que cuando yo recibí a tiro a los yanquis allá en el puerto, yo tuve que salir corriendo. De ahí me dijeron que me uniera a la guerrilla del general Chachá, me mandaron con el grupo de evangelistas. Ahí enfrentamos varias veces a los yanquis. Tuvimos nuestras diferencias, pero los enfrentamos. Luego de eso yo tuve que salir corriendo y por suerte llegué a usted y usted no me entregó a los americanos. Bueno, pero como ya los americanos se fueron, yo te voy a llevar a un lugar seguro donde está mi amigo que te conducirá por la cordillera hasta muy cerca de Sabana de la Mar. Muchísimas gracias, don. Y como gesto de agradecimiento por todo lo que usted ha hecho por mí, yo le voy a dejar de regalo este revólver. Pues con él fue que yo recibí a tiro a los yanquis. Ya esto es un hecho histórico. Pero esto es una reliquia. Muchas gracias, joven. Gracias a usted, don.
Gilbert se interna en las montañas de la Cordillera Central y atraviesa varias poblaciones hasta encaminarse rumbo al Cibao y llegar a la provincia de Montecristi, donde se escondió por un tiempo y luego trató de hacer una vida normal. Encontró trabajo de tipógrafo, que le permitió alquilar un bohío vivienda, como él mismo lo definió. Meses después, un traidor y mercenario llamado Rafael Nolasco, buscando ganarse la recompensa que habían ofrecido los norteamericanos por Gilbert, lo ubicó en la línea noroeste y lo entregó. Gilbert fue apresado y maltratado el 4 de febrero de 1918 en la ciudad de Montecristi. El custodio me puso las esposas en las muñecas. Me bajaron por una escalera de manos a un hoyo abierto en la tierra y abajo me pusieron el par de grillos en las piernas. El hoyo tenía una profundidad de alrededor de 25 pies. Había también pulgas, tantas que parecían ser más que el polvo del suelo. Yo, con manos y piernas sujetas por férreas prisiones, sufría sus incomodidades cuando me picaban. Cuando Gilbert fue sacado del hoyo lleno de pulgas y llevado a una celda normal, los norteamericanos trataron de ganárselo, de la misma forma que tradicionalmente saben actuar frente a hombres y mujeres de gran valor moral, comprándolos. Ask him if he's willing to accept the position of second lieutenant in the Dominican National Guard. El sargento quiere saber si usted está dispuesto a aceptar el cargo de segundo teniente en la Guardia Nacional Dominicana. Dile lo que yo te voy a decir, así mismo. Óigame bien, americano. Por mi cabeza nunca ha pasado la idea de traicionar a mi patria. Yo no soy un traidor. Díselo. Tradúcele. Listen well, Yankee invader. The idea of collaborating with my country's enemies has never crossed my mind. Regardless the form, I'm not a traitor. Ya. Escúchenme bien. Sobre mi reputación no va a caer la mancha de traidor. Eso es peor que sacar las armas en contra de mi país. Tradúcele a sí mismo. Dale. Tradúcele. Listen carefully. The black and indelible traitor stain will not follow me, which is more outrageous than when the weapons are taken against the motherland. La patria es más importante que los hijos, que la familia, que el papá, que la mamá, que cualquier caballazo uno pueda tener en la cabeza. Tradúcele. The country must be loved and sacred, more than the family, the mother, the father, the siblings, the brothers, than the person himself, more than all the things that interest you. Terminaste. Si lo que él está pensando que por 4 años que yo me eche aquí o por cualquier sentencia de muerte o cualquier cosa yo voy a vender a mi patria, está equivocado. Tradúcelo a sí mismo para que él vea que aquí hay dominicanos con dignidad todavía. You're very wrong, Mr. Invader. If you think that I'm gonna be tempted by just for the sake of saving myself from a death sentence or a long prison sentence or gaining freedom or a few pesos in a position like that, which is more disgusting. Ya. No tengo más nada que decir. Okay. A los pocos días, Gilbert es trasladado por barco desde Montecristi hasta la capital dominicana y lo encierran en la cárcel de la Fortaleza Osama, ubicada a orillas del río Osama, en la zona colonial de Santo Domingo. La Fortaleza Osama es una construcción de los tiempos de la colonia, que funcionaba como cárcel desde hacía mucho tiempo. En una de sus ergástulas estuvo confinado el padre de la patria dominicana, Juan Pablo Duarte, en septiembre de 1844, cuando, paradójicamente, fue declarado por Pedro Santana como traidor a la patria y posteriormente deportado. Allí fue llevado Gilbert y colocado en una de las peores celdas de ese complejo colonial.
Los invasores yanquis del 1916 siguieron la costumbre de los conquistadores españoles y tomaron la fortaleza Osama como un lugar de tortura y de terror. Tomaron ese lugar y no respetaron nada. Se instalaron como dueños de la historia de ese sitio y colocaron sus casas de campaña, sus marines y todo su aparataje militar. De acuerdo a presos que estuvieron antes que nosotros, uno de los momentos más dolorosos y deshonrosos fue cuando llegaron a la fortaleza y bajaron la bandera dominicana que estaba en la cima del recinto y en su lugar colocaron la bandera norteamericana. Eso fue como una puñalada en el corazón de nuestra querida patria dominicana. Nos dolía ver cada día presos que llegaban y eran paseados por el recinto, o cuando los marines estaban entrenando y disparaban sus fusiles, esos mismos fusiles que luego iban a matar a patriotas dominicanos. Uno de los momentos más dolorosos no era cuando nos masacraban o nos tiraban como sacos de harina. No, era cuando veíamos a los marines norteamericanos subir su bandera y entonar su himno nacional. Mientras nosotros aquí no podíamos cantar nuestro himno ni subir nuestra bandera. No podíamos honrar nuestra hermosa bandera tricolor. Los primeros días de mi prisión en la fortaleza Osama fueron muy duros y llenos de incertidumbre. Había muchos rumores de que me iban a juzgar por lo de San Pedro de Macorís y otros decían que me iban a matar sin hacerme juicio. Yo esperé paciente, pues nunca me iba a arrepentir de mi acción en San Pedro de Macorís para defender la dignidad y la soberanía de mi patria. Tres meses después, los militares interventores norteamericanos le realizaron una farsa de juicio lleno de irregularidades y de violaciones. El día que iba a ser leída la sentencia, Gilbert fue sacado de su celda, desnudo de la cintura para arriba, con unos pantalones de fuerte azul arremangados por encima de las rodillas y esposado. Lo llevaron a la oficina del penal. Lo colocaron frente a los miembros del tribunal que habían discutido su caso y sin mayores esperanzas, escuchó la lectura de la sentencia. Por haber cometido el crimen de asesinato con los agravantes de premeditación, acechanza y alevosía en la persona de un miembro del Cuerpo de Marinos de los Estados Unidos de Norteamérica, resulte condenado a ser colgado vivo hasta que muera. Gilbert dice en su libro que al escuchar esta parte de la sentencia, su deseo fue lanzarse encima de sus verdugos para que acabaran con su vida en ese mismo momento. Pero se calmó y se contuvo cuando fue leída la última parte de la sentencia. Pero una segunda comisión enviada por el presidente Wilson conmuta la pena de muerte por la de prisión perpetua. Aunque Gilbert se salvó de ser colgado, tuvo que sufrir una dura prisión durante más de 4 años. Los marines interventores que dirigían la cárcel de la fortaleza Osama cometían atrocidades y abusos permanentemente en contra de los presos que había en el recinto, en especial con aquellos que eran capturados por realizar actividades en contra de la intervención militar. La prisión fue muy dura.
Los americanos abusaban constantemente en contra de nosotros. Se burlaban de nuestra lucha, de nuestra patria. A todos los presos en la fortaleza Osama se nos golpeaba despiadadamente por la más pequeña falta cometida o, cuando no, por el puro gozo de los guardias americanos de la cárcel. Ellos, los yanquis invasores, gozaban dándonos golpes y maltratándonos. Hubo casos en que, a causa de los golpes recibidos, los presos tuvieron que ser internados en el hospital militar y, a pesar de las curaciones, algunos murieron. A muchos ciudadanos que fueron torturados bárbaramente y otros asesinados en plenas calles y sus cadáveres colgados a las entradas de los pueblos como una forma de amedrentamiento, simple y llanamente porque no compartían ni estaban de acuerdo con el gobierno interventor. La censura fue en todos los sentidos. Desde su presidio en la fortaleza Osama, Gilbert se mantenía enterado de muchas situaciones que acontecían en el país. En primer lugar, cuando llegaba un preso que era parte de las guerrillas o de los movimientos de protestas contra la invasión. Y en segundo lugar, con las informaciones que le hacía llegar su hermano José Gilbert, director del periódico El Ideal de Puerto Plata, quien siempre se mantuvo atento a Gilbert y en una campaña permanente para lograr su liberación. A pesar de que el gobierno militar norteamericano hacía grandes esfuerzos para implantar su orden y desarrollar las diversas áreas de la economía y la infraestructura del país, una gran parte del pueblo dominicano no aceptaba la invasión y se mantuvo luchando contra ella. Destacados intelectuales que se opusieron a la invasión y al gobierno militar fueron apresados y confinados en la fortaleza Osama, estableciendo Gilbert relación de amistad y solidaridad con muchos de ellos, que luego serían un soporte importante para el movimiento de apoyo a su liberación. Durante mi dura prisión en la fortaleza Osama, vi llegar a muchos intelectuales dominicanos que por su posición y combate a la invasión fueron apresados y duramente maltratados. Con ellos hice una buena relación y hasta muchos libros me regalaron. Entre esos intelectuales estaban verdaderos luchadores por la libertad como el poeta, periodista y patriota dominicano Fabio Fiallo, los patriotas dominicanos Luis C. del Castillo, Rafael Emilio Zanavia y los venezolanos Manuel Flores Cabrera y Horacio Blanco Fombona, quienes habían asumido como suya la causa dominicana. Con todos esos intelectuales establecí una profunda y linda amistad bajo los sinsabores de la cárcel. Los sectores de la Iglesia Católica rechazaron la ocupación, la criticaron, la denunciaron. El padre Rafael Conrado Castellanos, cura párroco de Puerto Plata, popularmente llamado como el Padre Castellanos, y quien fue honrado al colocársele su nombre a una de las principales avenidas de la ciudad de Santo Domingo, conocida popularmente como la 17, hizo ingentes esfuerzos y solicitudes al gobierno militar norteamericano para lograr la libertad de Gilbert, pero todos fueron infructuosos. Sin embargo, el 15 de agosto de 1922, durante los actos de celebración para la coronación de la Virgen de la Altagracia, el padre Castellanos redactó una comunicación pidiendo el perdón de la pena de Gilbert y logró que fuera firmada por Monseñor Alejandro Noel y por Monseñor Sebastián Beite de Vasconcelos, el delegado apostólico que había enviado el Papa Pío XI a los actos de coronación de la Virgen. El padre Castellanos le hizo llegar la carta al gobernador militar de Santo Domingo, almirante S.S. Robinson, quien la respondió con otra carta enviada a Monseñor Noel el 3 de octubre de 1922, casi 2 meses después, informándole que el gobierno militar concedía el perdón para el preso Gregorio Urbano Gilbert.
Aunque esta carta salió publicada en el periódico Listín Diario el 5 de octubre de 1922, pasó todo el mes de octubre sin que Gilbert fuera liberado. Ante eso, se inició una gran campaña de prensa exigiendo la puesta en libertad del indultado. Varios periódicos de todo el país se sumaron a la campaña, entre los que Gilbert destaca al Listín Diario, Cójanlo, de Oscar de Lanoy, el Boletín de Noticias de Puerto Plata, La Prensa de San Pedro de Macorís y, lógicamente, El Ideal de Puerto Plata, que era dirigido por su hermano José Gilbert. La campaña alcanzó su resultado y Gregorio Urbano Gilbert salió libre el 2 de noviembre de 1922, después de haber estado preso por 4 años, 8 meses y 28 días. Luego, Gilbert trató de insertarse nuevamente a la vida productiva, pero su historial no le ayudaba, pues todavía las tropas norteamericanas seguían ocupando el suelo dominicano. Hizo esfuerzos en Puerto Plata, su ciudad natal, pero no tuvo éxito. Decidió entonces retornar a San Pedro de Macorís, donde llega el 17 de noviembre de 1922 y se dirige donde su antiguo jefe, don Pedro Pérez Torres. En lo que usted pueda, deme la mano, que estoy empezando de cero. Vamos a intentarlo. Pero tienes que portarte bien. Claro que sí, don Pedro. Eso espero. Palabra de hombre. Pero un panorama de incertidumbre se cierne sobre él y Gilbert decide irse del país. Justamente a un mes de haber sido puesto en libertad, el 2 de noviembre de 1922, sale en un barco que lo llevará a Curazao y a otras islas del Caribe, donde estará durante 5 años. Por su salida del país, Gilbert no pudo estar presente en los últimos momentos de la lucha para derrotar el gobierno militar y sacar a los marines que mancillaban el suelo patrio dominicano. Ese mismo año, fruto de las permanentes y firmes protestas de muchos sectores de la sociedad dominicana en contra del gobierno militar y de la invasión, el nuevo gobierno norteamericano, encabezado por el presidente Warren G. Harding, se vio en la necesidad de iniciar el proceso de desocupación militar en nuestra nación. Es así como en septiembre de 1922, los sectores nacionalistas dominicanos y el gobierno norteamericano logran firmar el llamado Plan Hughes Peinado, denominado de esa manera porque fue rubricado por el secretario de Estado norteamericano Charles Evans Hughes y el abogado y político dominicano Francisco J. Peinado, en representación de los partidos dominicanos, con el cual se pactaba la salida de las tropas interventoras del suelo dominicano. Ese plan consistía en una evacuación mediante la cual todas las órdenes ejecutivas emitidas por el gobierno militar iban a ser reconocidas por el gobierno dominicano. Al mismo tiempo, los norteamericanos no salían, entre comillas, derrotados, porque en el fondo no habían sido derrotados militarmente, pero se podía interpretar políticamente como una derrota que salieran de República Dominicana. La salida de las tropas norteamericanas de suelo dominicano se inició el 12 de julio de 1924, día en que ascendió al poder Horacio Vázquez, después de haber ganado las elecciones realizadas en marzo de ese mismo año. El americano siempre se entromete, lo estaremos bien, dándole machete. En tierra de Duarte no pueden mandar los americanos, dijo Carvajal. Una de las más dolorosas y nefastas consecuencias de la intervención militar de 1916 fue la ascensión al poder en 1930 del dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina, un sanguinario militar que había sido formado y preparado por las tropas norteamericanas invasoras. Trujillo es un resultado de la intervención militar, por varias razones. En términos generales, porque se constituyó un Estado de concepción oligárquica y de injerencia estadounidense, un Estado moderno a su hechura, y dentro de ese Estado el núcleo de poder indiscutible era el militar. Es evidente que
los norteamericanos desarmaron a la población, crearon un instrumento a su servicio, que primero era una especie de auxiliar de policía, pero que terminó ya en 1926 transformado en un ejército nacional, con Trujillo ya como jefe, y desde ahí se hizo primero uno de los hombres más ricos del país a través de la corrupción que también es un legado en sus manifestaciones concretas de la intervención militar. Los jerarcas de la Infantería de Marina enseñaron a los dominicanos a robar, en otras palabras. Entonces hay muchos componentes en que Trujillo es un producto de la intervención, él como persona y su mecanismo de poder. Ante un grave error del presidente Horacio Vázquez para quedarse en el poder sin hacer elecciones, el general Trujillo Molina propició un golpe de Estado, hizo renunciar al presidente y lo envió al exilio. Luego, Trujillo se presentó como candidato presidencial y usó su fuerza militar para forzar el retiro de la oposición del proceso electoral. Es así que en 1930, Trujillo asume el poder e instala una de las más crueles y sanguinarias dictaduras latinoamericanas, que va a gobernar la República Dominicana por 31 largos años, hasta que el 30 de mayo de 1961, el dictador es ajusticiado por un grupo de patriotas en la carretera que une a Santo Domingo con San Cristóbal. Mataron al chivo en la carretera, mataron al chivo en la carretera. Déjenmelo ver, déjenmelo ver, déjenmelo ver. Mataron al chivo y no me lo dejaron ver. El pueblo celebra con mucho entusiasmo la fiesta del chivo. El 30 de mayo vamos a reír, vamos a bailar, vamos a gozar. El 30 de mayo, día de la libertad. A pesar de que una parte considerable de las tropas norteamericanas salieron del país por el muelle de Puerto Plata, ciudad natal de Gilbert, este patriota no pudo vivir ese momento de manera directa, pues se encontraba recorriendo varias islas del Caribe. En 1927, Gilbert retorna a la República Dominicana y, de acuerdo al historiador Rufino Martínez, en su obra Diccionario Histórico Biográfico Dominicano, en ese entonces acompañó a su amigo Pedro Albizu Campos por toda la región del este en campaña por la independencia de Puerto Rico. Estando de nuevo en San Pedro de Macorís, los sueños de Gilbert para seguir enfrentando a los invasores norteamericanos crecen nuevamente, cuando se entera que un líder revolucionario nicaragüense, llamado Augusto César Sandino, estaba combatiendo, lleno de valor y heroísmo, la invasión norteamericana a esa nación centroamericana. Los norteamericanos habían penetrado nuevamente a Nicaragua en el 1926, con el mismo argumento que siempre usaban para invadir nuestros países: proteger vidas norteamericanas y defender sus intereses económicos ante la inestabilidad política. En Nicaragua existía una pugna interna entre los partidos liberal y conservador, y eso llevó a enfrentamientos entre diversos sectores al interior de los mismos. Cuando los norteamericanos intervienen nuevamente, ofrecen su apoyo a los conservadores y obligan a los sectores liberales en armas a pactar una rendición. Ante la presencia de las tropas interventoras, todos los sectores deponen sus armas y aceptan las condiciones impuestas por los norteamericanos, mediante el llamado Pacto del Espino Negro, firmado el 4 de mayo de 1927 en Tipitapa. Todos aceptan el pacto, menos uno: el general de hombres libres, Augusto César Sandino. Cuando el comandante de las tropas norteamericanas le envía una carta a Sandino, conminándolo a rendirse o de lo contrario lo iba a perseguir y a aniquilar, el líder del llamado Ejército Defensor de la Soberanía Nacional le respondió con una carta que decía lo siguiente: Recibí su comunicación ayer y estoy entendido de ella. No me rendiré y aquí los espero. Yo quiero patria libre o morir. No les tengo miedo. Cuento con el ardor del patriotismo de los que me acompañan. A.C. Sandino. Sandino es nacionalista, es antiimperialista, pero identificando claramente al enemigo, que en este caso eran los marines norteamericanos, y el capital norteamericano en Nicaragua. El capital, al que sí él llama capitalismo, le llama por su nombre, ¿verdad?
El 25 de agosto del año 1928, teniendo 28 años de edad, Gilbert sale hacia Nicaragua para apoyar la causa de ese país. Así conocí sobre Sandino y me interesé de una vez en irme a su lado para hacer en Nicaragua lo que no pude terminar de hacer en mi patria, luchar y vencer a los invasores. Cuando salí para las montañas de Nicaragua, llevaba conmigo 2 cartas de recomendación al general Sandino. Una del director del periódico La Opinión, don Álvaro y Álvarez, y otra del presidente de la Junta del Partido Nacionalista de Puerto Rico, don Félix Barbosa, un patriota boricua que mantenía contactos con el general de Hombres Libres y que apoyaba la lucha libertaria de Nicaragua. En mi trayecto pasé primero por Cuba y luego por Honduras, donde contacté al patriota y poeta hondureño Froilán Turcios, quien fungía como representante de la causa libertadora de Nicaragua en América. Después de cumplir con ciertas condiciones para los futuros soldados del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua, fui llevado por las montañas de Honduras y de Nicaragua hasta llegar al cuartel general, ubicado en un lugar conocido como El Chipote, en el departamento de las Segovias. Fue en ese hermoso lugar de las montañas nicaragüenses, el 13 de octubre de 1928, donde me encontré por primera vez con Augusto César Sandino y sellé mi compromiso para luchar junto al pueblo de Nicaragua en contra de la intervención militar norteamericana y por la soberanía de esa nación. Y allá va el general con su batallón, rojinegro pañuelo lleva en el cuello rumbo al Chipotón. Y allá va el general bajando este lío, patria verde, repiten los campesinos del Huihuilí. Y allá va el general con su decisión, con los hombres valientes limpiar Nicaragua del invasor. Y allá está el general con su estado mayor. Cabrerita interpreta una mazurquita en la mayor. El general Sandino en el ejército, en su documento base del ejército defensor, se abre las puertas a toda nacionalidad. Eso no importa, porque él dice, el enemigo es uno, pues, ¿o no? Los Estados Unidos como imperio, los Estados Unidos como potencia que humilla a Latinoamérica, que humilla a los países pobres. Y entonces él le abre las puertas a todo el mundo. Y en ese sentido, pues vienen a integrarse de República Dominicana, Gregorio es la máxima expresión, vienen haitianos. El general Augusto César Sandino desarrolló una extraordinaria lucha en contra de los interventores norteamericanos en Nicaragua. Su lucha se convirtió en un ejemplo y símbolo mundial de la lucha por la soberanía y la libertad de los pueblos. Muchos intelectuales y políticos del mundo expresaron su admiración y apoyo a la lucha del general de Hombres Libres, nombre que le puso en 1928 el intelectual francés Henri Barbusse. Entre esas personalidades se pueden mencionar a Bertrand Russell, César Vallejo, José Carlos Mariátegui, Víctor Raúl Haya de la Torre, José María Vargas Vila, Alejo Carpentier y la escritora chilena Gabriela Mistral, la cual llamó al grupo de patriotas que le acompañaron en su histórica jornada como el pequeño ejército loco. Y es que ciertamente había que tener un poco de locura y una gran cuota de dignidad, patriotismo y valor para poder desarrollar las acciones que realizaron Sandino y su ejército defensor de la soberanía nacional de Nicaragua en contra de los marines norteamericanos. En su libro Junto a Sandino, Gilbert da detalles de varios combates y acciones de guerra en las cuales participó al lado de ese líder antiimperialista. Destaca los combates de El Chipote, la batalla de El Bramadero, el combate de Telpaneca, de Las Cruces, el ataque a Ocotal, la voladura de la mina de oro de La Luz y Los Ángeles, el combate de La Chula, del río Coco, los ataques aéreos al refugio y el combate de El Naranjal, entre otros. ¿Qué es lo que admiro de Gregorio Urbano? Su capacidad crítica frente al general Sandino y su Estado Mayor. Casi lo fusilan. O sea, el Estado Mayor de Sandino se enojaba con Gregorio
porque les decía cosas que no querían escuchar. Y entonces, hubo una ocasión que le dijeron, este hay que pasarlo por las armas. Y el general Sandino dijo, calma, o sea, ¿por qué? Es decir, que tenga opiniones diferentes al Estado Mayor no significa que sea desleal, sino pues, que tiene otras opiniones, hay que escucharlo. Gilbert, que tenía un temperamento muy fuerte y un tanto indomable, narra que por esa característica de su personalidad, en algunas ocasiones pasó situaciones difíciles con el mando y las órdenes del general Sandino. Una de esas situaciones ocurrió justo al amanecer del día 23 de diciembre de 1928, durante uno de los ataques aéreos al refugio, lugar de la montaña nicaragüense donde en ese momento se concentraba el Estado Mayor y el ejército de Sandino. Ese fue un momento muy tenso y difícil. Sandino me dio orden de no dispararle a ese jodido avión que me estaba picando muy cerca con sus tiros. Yo quería disparar, pero Sandino con mucha autoridad me dijo que si disparaba, el avión nos ubicaría y nos mataría a todos. Yo insistí en que quería dispararle al avión, y Sandino con voz firme y llena de autoridad me dijo, si disparas te fusilo. Y Sandino no hablaba por hablar. Como el general Sandino era muy exigente en cuanto a disciplina se refiere, todos mis hermanos de combate temieron lo peor para mí. Todos pensábamos que me pondría una dura sanción o me bajarían el rango. Pero, sorprendiendo a todo el mundo, el general de Hombres Libres lo que hizo fue elevarme al rango de capitán y nombrarme como su cuarto ayudante del Comando Supremo del Ejército Defensor de la Soberanía de Nicaragua. Como decimos los dominicanos, me salvé en tablita y salí premiado. Se fue, eran 30 con él. Se fue, eran 30 con él. Dejar la calpa es jodido pero es bueno. Por pensar hacia Sandino lo llamaron bandolero. Fue su ejército de niños, mujeres y hombres descalzos. Quería tanto a mi tierra, a mi pueblo Nicaragua. Y se fue, eran 30 con él. Se fue, eran 30 con él. Qué linda se ve. Un momento de gran significación patriótica para Gilbert en su condición de combatiente internacionalista de origen dominicano fue cuando el 2 de enero de 1929 llega al campamento del refugio el capitán José de Paredes, combatiente de origen mexicano, con un obsequio especial que le enviaba al general Sandino la ilustre educadora dominicana Ercilia Pepín. Era una hermosa bandera nicaragüense bordada especialmente por las alumnas del Colegio de Señoritas México, de la ciudad de Santiago de los Caballeros, que dignamente era dirigido por Ercilia Pepín. El capitán José Paredes, que la trajo desde México, nos dijo que ese regalo le había sido enviado al general Sandino desde Santiago de los Caballeros a través del Comité Manos Fuera de Nicaragua, que tenía su sede en México. Y junto a ese hermoso obsequio llegó también una extensa carta cuyos párrafos principales decían lo siguiente. Las alumnas del Colegio de Señoritas México de la ciudad heroica de Santiago han bordado con núbiles manos que la patriótica fiebre ha ennoblecido una réplica exacta de la magnífica enseña que con denuedo espartano habéis enarbolado sobre el campo en que se libra el duelo sin cuartel, a que estáis apercibido por la épica redención de vuestra patria, Nicaragua, que inflamada por vuestro aliento redentor, esta bandera logre conquistar en los campos de Nicaragua la primera etapa de la paz en la libertad a que aspiran todos los pueblos dignos del continente colombino. Dios, Patria y Libertad. Ercilia Pepín, directora del Colegio de Señoritas México. Esa carta fue respondida por el general Sandino con otra de fecha 15 de abril de 1929, dirigida a la educadora Ercilia Pepín, y cuyos párrafos principales decían lo siguiente. Apreciamos el alto valor que tiene de solidaridad con nuestra causa reivindicadora la elaboración de nuestra enseña patria por las distinguidas alumnas de ese ilustre colegio
y con la misma honda emoción con que recibimos nuestra bandera inmortal, en cuyos pliegues los vientos libres de nuestras montañas beben el aliento patriótico con que la perfumaron de plegaria para enviárnosla, con esa misma honda emoción va hoy para usted y para ellas nuestra más rendida gratitud. Que sea siempre con nosotros la solidaria confraternidad de usted y de sus distinguidas alumnas para que nuestros anhelos de libertad continental sean realizados pronto y reciba usted, y por su digno medio, ellas y el pueblo dominicano, la expresión de nuestra alta consideración. Patria y libertad. Augusto César Sandino. En ese momento, el patriota dominicano no alcanzaba todavía los 30 años de edad y poseía un gran ímpetu para enfrentar a los interventores norteamericanos en esa patria centroamericana, como una forma también de rendir cuentas con ellos por el abuso que habían cometido contra la patria dominicana en 1916. Siempre fui un poco indomable cuando de decisiones importantes se trataba. Con el general Sandino y su Estado Mayor tuve algunas diferencias, porque yo siempre decía lo que yo creía. Cuando se produjo la farsa electoral ganada por Sacasa en Nicaragua y que el general Sandino planteó la posibilidad de que los yanquis se irían de Nicaragua, le dije que eso era un sueño, pues los yanquis no se van tan fácil de los países que invaden. Medio molesto, el general me dijo que de mi país ya se habían ido y les respondí que se habían ido después de 8 largos años de ocupación y abusos y de mucha lucha, de mucha sangre, de muchos muertos y de una permanente decisión de todo el pueblo dominicano de hacerlos salir. Sobre este y otros aspectos de la guerra y de la política, Gilbert compartió y debatió ideas con el líder nicaragüense. No obstante, pese a tener algunas opiniones disímiles, siempre fue un hombre leal y obediente a las directrices trazadas por el general Sandino y su Estado Mayor. Luego de las elecciones y de la promesa de que las tropas norteamericanas se irían de Nicaragua en enero de 1929, el general Sandino y su Estado Mayor decidieron continuar la lucha, pero fruto de la difícil realidad económica que vivía el ejército guerrillero, esta nueva situación les obligaba a buscar ayuda económica y armamentos entre los países amigos de la causa. Es por eso que el general de Hombres Libres decide enviarle en enero de 1929 una carta al presidente de México, Emilio Portes Gil, valorando la ayuda de ese país a la causa nicaragüense y solicitándole una cita para gestionar nuevas ayudas para la siguiente etapa de la lucha. Emilio Portes Gil fue designado presidente interino de México el 1 de diciembre de 1928, ante el asesinato del presidente electo Álvaro Obregón. Un hecho curioso que resalta, y que de alguna manera Gilbert podría haber conocido, es que el presidente mexicano era hijo de la señora Adelaida Gil, una ciudadana dominicana oriunda de la ciudad de La Vega. El padre de López Gil murió cuando éste era un niño de solo 3 años, y fue su madre, doña Adelaida, la que se encargó de mantenerlo, formarlo y educarlo. El presidente López Gil le respondió afirmativamente, y Sandino decide, en junio de 1929, salir de las montañas de las Segovias y trasladarse a México para recibir colaboración del gobierno de esa nación. En ese viaje se hizo acompañar de 4 oficiales de su ejército: el coronel Agustín Farabundo Martí, secretario general del Estado Mayor; el capitán José de Paredes, primer ayudante; el capitán Gregorio Urbano Gilbert, segundo ayudante y tesorero general; y el teniente Rubén Ardila Gómez, tercer ayudante. En México se les une el hermano de Sandino, Sócrates, que fungía como secretario privado del general de Hombres Libres. Todos ellos aparecen en varias fotos que tomaron los medios mexicanos y que fueron difundidas en publicaciones de muchos países del mundo. El general Sandino y parte de su Estado Mayor, entre los que yo me encontraba, nos quedamos viviendo en México por varios meses. El presidente de México, López Gil, no cumplía con la promesa de ayudar a Sandino para que continuara la lucha en las montañas de Nicaragua, y el retorno a pelear se ponía cada vez más lejos. Cuando me di cuenta que pasaríamos mucho tiempo en la vida civil y la lucha militar no parecía muy cercana, decidí separarme de Sandino y mis compañeros, prometiéndoles volver a ellos
cuando retumbaran nuevamente los juegos de las armas en las montañas de las Segovias. El general Sandino y todos mis compañeros se sorprendieron de mi decisión y quisieron convencerme de que me quedara. Pero ya había tomado la decisión y no iba a dar marcha atrás. Todos respetaron mi decisión y me despidieron con mucho afecto, agradecimiento y cariño. A finales del mes de agosto de 1929, Gregorio Urbano Gilbert sale de México en un barco rumbo a su patria natal, haciendo un tránsito por Cuba. Llega a la República Dominicana y su única actividad política fue seguir apoyando la causa del pueblo nicaragüense y la lucha del general Sandino, hasta su vil asesinato por parte del general Anastasio Somoza el 21 de febrero de 1934. Fui su corresponsal en República Dominicana por casi 4 años, hasta que sucedió el asesinato del general de Hombres Libres. Cuando me enteré de la emboscada que le había hecho Somoza y del vil asesinato de él y parte de su Estado Mayor, lloré como un niño. Fue un día triste y doloroso. Se me partió el corazón. El general Sandino fue un héroe no solo nicaragüense, sino latinoamericano. Un hombre lleno de dignidad. Un ejemplo para todos los que amamos nuestras patrias y luchamos por su libertad. Al enterarme de ese final tan trágico del general Sandino, un hombre tan bueno que solo buscaba el bien de su pueblo y de todo el mundo, me puse a pensar si valía la pena entregar tantos esfuerzos por el bien de todos, cuando hay gente tan mala que es capaz de asesinar, de no valorar esos esfuerzos. Sandino, tú sigues conmigo en mi corazón. Dos días después tuvo que partir hacia la Segovia donde se internó. Blanca se quedó, era su deber, pero todo su amor siempre se fue con él. A principios de la década de 1930, Gilbert fue nombrado en la policía de San Pedro de Macorís, en los inicios de la dictadura de Trujillo. Sin embargo, algunos estudiosos de la historia afirman que cuando el tirano se dio cuenta de quién era Gilbert, mandó a cancelarlo. Posteriormente, y siendo un hombre de más de 50 años, ingresa a la Universidad de Santo Domingo para cursar la licenciatura en Filosofía y Letras. Al concluir esa etapa, realiza un doctorado en Filosofía y Letras y se gradúa en el año 1956. A pesar de ser un patriota dominicano de gran valor y de dimensión internacional, Gilbert tenía una situación económica sumamente precaria. Vivía modestamente en el sector de Ciudad Nueva, en la capital dominicana. Se mantenía trabajando en una panadería y haciendo diversos trabajos menores. Cuando el profesor Juan Bosch es elegido presidente de la República en 1963, decide ir en auxilio económico del patriota dominicano y propone al Congreso Nacional una ley para otorgarle una pensión de 100 pesos. En la carta que Bosch envía al senador Juan Casasnovas Garrido, presidente del Senado, para justificar esa pensión, le expresa lo siguiente. A mi juicio, es deber del Estado prestar ayuda a aquellos que en horas de crisis sirvieron a su patria y al final de sus vidas se ven en penosa situación económica, y tal es el caso de Gregorio Urbano Gilbert. Esta acción solidaria y patriótica del presidente Bosch provocó que sectores vinculados a la embajada norteamericana en la República Dominicana le criticaran y lo catalogaran como enemigo de los Estados Unidos. En la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos reposa una carta fechada 20 de abril de 1963, donde alguien importante de la ciudad de Puerto Plata, firmando solo con una M,
se refiere a este caso en una comunicación que le envía al embajador norteamericano John Barlow Martin, quien luego fue uno de los gestores del golpe de Estado contra el gobierno constitucional de Juan Bosch. Esa carta dice lo siguiente: Señor John B. Martin, Embajada Americana, Santo Domingo. Estimado señor Martin, me permito llamar su atención sobre un caso histórico importante, cuando los soldados americanos estuvieron en este país en el año 1916, en el puerto de San Pedro de Macorís. Quiero que sepa que el presidente Bosch no es realmente un amigo de los americanos. ¿Por qué? Por lo siguiente. En el año 1916, un dominicano, llamado Gregorio Urbano Gilbert, mató en el puerto de Macorís a algunos oficiales americanos del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Y ahora el presidente Bosch le otorga una pensión a este hombre por esa acción. Le envío el artículo del periódico, en donde puede leer la fecha: El Caribe, miércoles 17 de abril, 1963, página 9. Como amigo prefiero enviarle esto a usted en lugar de al Departamento de Estado. Sinceramente suyo, M. El presidente Bosch, que durante su breve mandato siempre actuó con actitudes claramente patrióticas y de gran sentido humano y solidario, fue acusado de comunista y antinorteamericano en varias ocasiones. Basado en esas acusaciones, los norteamericanos impulsaron y apoyaron el golpe de Estado contra él en septiembre de 1963. The American nation cannot, must not, and will not permit the establishment of another communist government in the Western Hemisphere. Precisamente como resultado directo de las consecuencias provocadas por ese golpe militar en contra de Juan Bosch, en abril de 1965, nuevamente las tropas norteamericanas invaden la República Dominicana y mancillan la soberanía nacional. En ese momento, el patriota Gregorio Urbano Gilbert emula al padre de la patria dominicana, Juan Pablo Duarte, quien al enterarse de la anexión a España, sale de su exilio en Venezuela para venir a su país a ponerse a la orden del gobierno restaurador. En abril de 1965, Gregorio Urbano Gilbert, contando ya con 66 años de edad y con serios problemas de salud, decide apoyar el movimiento constitucionalista encabezado por el coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó, y participa en el histórico mitin en contra de la intervención norteamericana realizado el 14 de junio de 1965 en el Parque Independencia. Soldados valientes, empezó la revolución a imponer los dobles principios del reclamo la Constitución. Desgarró la noche serena, las sienas de la libertad, cual clarín que llama a la guerra. La intervención de Gilbert fue extraordinaria, fue inolvidable. Y yo, viéndolo a él, a escasos metros de él, tomé conciencia del peso tremendo que tenían sus palabras, de la importancia histórica y yo diría afectiva que tuvo su alocución, una alocución bastante breve, la recuerdo perfectamente, donde Gilbert llamó a no claudicar frente a Estados Unidos y que había que correr cualquier riesgo de la muerte de todos los ahí presentes y del incendio de la ciudad, que nos dejen en ruinas. Ese fue más o menos el planteamiento
antes de ceder a la presión de Estados Unidos. Pueblo dominicano, hoy una vez más nos encontramos reunidos aquí y esto nos llena de orgullos a todos porque nos demuestra que la unidad nos mantiene libres en Santo Domingo. Camaño terminó la reunión, el discurso, el meeting que se hizo aquí en el Parque Independencia, y después nos convocó para analizar el discurso. Eso lo hacíamos frecuentemente con otros discursos. Y exponer nuestra opinión acerca de la capacidad que ese señor ya a esa edad tenía y el deseo que tenía de participar. Y Camaño salió de ahí. Camaño era muy emotivo también. Se encantó de la vida. Mi querida abuela, creo que era la única de las hermanas y de los hermanos que asimiló el pensamiento antiimperialista de él, porque recuerdo que cuando asesinaron a nuestro héroe nacional, Francisco Alberto Camaño Deñó, nuestro querido Román de la guerrilla de 1973, ella manifestaba su repudio y su odio al régimen represivo y criminal de Joaquín Balaguer, porque ella decía que Balaguer había matado a Camaño, que era el amigo más querido de su hermano Gregorio Urbano Gilbert. Sus familiares afirman que después de ese extraordinario discurso, se postró ante el mausoleo de los padres de la patria, lamentó no tener juventud y fuerzas para combatir a los invasores y una gran tristeza lo embargó. Hemos sido justipreciados en toda su dimensión. Aquí, en Puerto Plata, solamente tenemos el Politécnico Gregorio Urbano Gilbert, que honra su memoria, y una pequeña callecita, ni aquí en Puerto Plata, su pueblo, ni en la República Dominicana, él ha sido valorado en la trascendencia de lo que fue su trayectoria. En la historia nuestra, es el único hombre que en las dos intervenciones norteamericanas se enfrentó, incluso hizo hasta gestiones de ver si se iba hasta Haití. En los últimos momentos de su vida, Gilbert se dedicó a escribir sus memorias en 2 libros: Mi lucha contra el invasor yanqui de 1916 y Junto a Santino, los cuales fueron publicados por la editora de la UAS en la década de 1970, después de su muerte. Alguien le dijo a Gilbert que la universidad podía publicarle los libros. Entonces me buscaron a mí, yo lo conocía de vista a él, y hablamos. Entonces él me entregó el libro, los originales. Eran como algunas 1000 y pico de páginas, así, algunas amarillas, viejas. Yo comencé a verla, interesante. Y lo convoqué 2 o 3 veces y le mire, don Gregorio, usted lo ha escrito en unos 20 años, con diferentes niveles culturales y diferentes estilos de escribir. Eso hay que hacer una corrección de estilo severa. Y me dijo, bueno, yo no quiero que me le pongan la mano. Digo, no, yo no voy a poner la mano, yo voy a ponerlo elegible. Pero había que cambiarle cosas también. Y entonces peleaba conmigo por eso. Cuando conocimos a Gilbert, indudablemente nos impregnaba el patriotismo. Por eso que Gregorio debe exaltarse
con un valor patriótico. Patriótico porque fue un ejemplo en momentos muy difíciles, muy difíciles. Sus últimos años los pasó en una condición humilde, lleno de limitaciones económicas, viviendo en el centro de la ciudad de Santo Domingo, trabajando en una panadería y totalmente ignorado por la sociedad. Gregorio Urbano Gilbert murió el domingo 29 de noviembre de 1970. El periódico Listín Diario, del lunes 30 de noviembre, en su primera plana, relata este lamentable acontecimiento de la siguiente manera. Gregorio Urbano Gilbert, el hombre que quiso impedir a tiros de revólver que los norteamericanos desembarcaran en San Pedro de Macorís en 1917, falleció ayer. Y precisamente ayer se cumplían 54 años del día en que el capitán H.S. Knapp proclamó a la República Dominicana en estado de ocupación por las fuerzas de los Estados Unidos. Un día como hoy llegaron los americanos, dijo Gilbert a su esposa, pocos minutos antes de morir de un ataque al corazón. A pesar de su gran valor como defensor a ultranza de la dignidad dominicana, a pesar de su entrega en favor de su patria y de América, a pesar de que estuvo a punto de ser acribillado por enfrentar con gallardía la invasión norteamericana de 1916, a pesar de su condición de héroe internacionalista, al pelear por la independencia de Nicaragua junto al general de hombres libres Augusto César Sandino. A pesar de todo lo que hizo por la independencia latinoamericana y en contra de las intervenciones militares norteamericanas, Gregorio Urbano Gilbert es un gran olvidado en la nación dominicana y en toda América. Ya es tiempo de que la figura histórica de Gregorio Urbano Gilbert sea rescatada. Ya es tiempo de honrar la memoria y el ejemplo de Gregorio Urbano Gilbert, un héroe de dos pueblos, un héroe dominicano y un héroe nicaragüense. ¡Que viva la República Dominicana! El héroe de dos pueblos, fuerte y valiente, hombre decoroso de vergüenza y dignidad. Nivel, patria y esperanza las que combina, siendo jovencito en la gloria supo ganar. Disparó a la infamia de aquel hecho innoble que a nuestra patria quiso doblegar. Fue en aquel muelle Macorís del mar, lleno de San Pedro y de dignidad, lleno de valor y autenticidad. Héroe de dos pueblos, grande en patriotismo, grande en dignidad, sus hechos bravíos, con pasión escritos, que de nuestra historia no se olvidan jamás. Gilbert, lluvia de esperanza que con gran furia hizo de miran hueso a forastero fue a descargar.
Gilbert salió ileso cuando se integró a la lucha más hermosa contra la invasión. Luego fue a la línea y un mercenario traidor y maligno lo entregó a los yanquis y lo enjuiciaron de forma ilegal y lo condenaron a morir colgado. Gilbert, héroe de dos pueblos, grande en patriotismo, grande en dignidad, sus hechos bravíos, con pasión escritos, que de nuestra historia no se olvidan jamás. Ver que el Dios piadoso lo protegía, impidió la muerte del héroe sencillo, fiel a su nación, pero fue encerrado en la fortaleza perpetuidad, y el Dios poderoso nuevamente lo puso en libertad. La acción humilde del padre castellano hizo que a Gilbert dejaran libre. Lleno de esperanza y antiimperialismo se fue a Nicaragua al lado de Sandino, general que decidido venció a los gringos. Gilbert, héroe de dos pueblos, grande en patriotismo, grande en dignidad, sus hechos bravíos, con pasión escritos, que de nuestra historia no se olvidan jamás. Gilbert, cuando cumplió allá en Nicaragua, retornó a su patria y jamás pidió honores. No pidió dinero, se convirtió en un panadero y nunca la patria factura le presentó. El heroico abril del 65 nos sorprende viejo y con poca salud, pero se levanta como el ave fénix, su voz retumba grande y decorosa, apoyando a aquellos que enfrentaron la invasión odiosa. Hoy lo recordamos con orgullo patrio, su ejemplo es un faro que nos ilumina para caminar firme por la vida, llenos de decoro y de dignidad. En este momento les honramos firmes, cantando en voz alta a los cuatro vientos. Gilbert es un héroe, héroe nacional. Gilbert es un héroe que debemos imitar.